creo que cada uno de los que está acá tuvo que modificar su forma de vida y su organización familiar, digo, porque no queríamos esto, ¿no? Creo que gran parte de la sociedad, cuando dijeron del cambio y cuando dijeron de esa política económica que iban a llevar o ese país que querían llevar adelante, creo que ningún argentino votó pensando que esto iba a suceder. Nadie iba a votar pegándose un tiro en el pie, ¿no? Y creo que hoy es lo que está pasando y es lo que hoy tenemos que hacer como militantes políticos, como ciudadanos, salir a escuchar a la sociedad, salir a explicarle qué es este plan, que nosotros, digo, cuando yo vengo de una política de derechos humanos, ¿no? Yo soy parte también de Abuelas de Plaza de Mayo, y cuando nosotros trabajamos con la frase memoria, ¿no? Memoria y verdad, creo que todos los argentinos tenemos que ir a votar estas elecciones con la memoria, ¿no? Porque no fue hace mucho que tuvimos en 2001, no fue hace mucho que tuvimos a jubilados, bueno, tuvimos lamentablemente situaciones trágicas de suicidio también de jubilados hace muy poquito, que son situaciones que no hay que tomarlas como alguna argumentación política o en campaña, pero creo que la verdad que hoy hasta los medicamentos básicos un jubilado los tiene que pagar, ¿no? Cosas que tampoco pensamos que íbamos a llegar. Pero hay que ir a votar con memoria, porque esto ya lo vivimos, no es algo que desconocemos. Todos los argentinos vivimos las políticas neoliberales y vivimos las políticas de ajuste no hace tanto tiempo atrás. Entonces, solo ponernos a hacer ese ejercicio de saber qué puede pasar si este gobierno continúa. Nosotros lo que proponemos es ponerle un freno a estas políticas de ajuste. Andrea, ¿esta realidad que comentan Leopoldo y Horacio se traslada también a la cuestión local? Sí, bueno, nosotros es algo que venimos hablando y charlando con los vecinos por esta cuestión de que siempre nos hemos encontrado trabajando en la calle y con la militancia y sobre todo pensando que nosotros entendemos que la política hay que hacerla con la gente, que no es para algunos pocos, sino que en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de salir a hablar con nuestros vecinos para ver cómo estaban antes, para ver cómo están hoy, para escuchar sus inquietudes, sus necesidades, para, digamos, asumir con absoluta responsabilidad esto que queremos hacer, representarlos en el Consejo Deliberante. Entonces, sí hemos escuchado estos mismos reclamos con respecto a jubilados, pensionados, los pensionados por discapacidad que les fue recortado su beneficio, problemas de trabajo, lo que decía hoy el compañero Moró, el tema del recorte de las changas, no solamente el trabajo estatal, sino también en el privado, y cómo afecta también a nuestros vecinos que han tenido un trabajo informal. El que te corta el pasto, la persona que por ahí viene a hacer algún trabajito y que no está formalizado. Nosotros lo vemos mucho en nuestra ciudad, lo hemos comprobado en estos días y una gran preocupación sobre todo por esto, en nuestra ciudad, por las fuentes de trabajo. También vemos que nuestra ciudad está fragmentada, está rota y para nosotros es una necesidad poder trabajar un proyecto integral, que es en lo que estamos trabajando con todos nuestros compañeros, siempre articulando con nuestros vecinos, que son los que en realidad, digamos, como nosotros, vecinos, ciudadanos, que apostamos a la política porque creemos que es la herramienta de transformación, y no solamente de transformación, sino en este caso de defensa, como bien lo decían los compañeros antes, y como lo pudo demostrar ayer el acto del lanzamiento de campaña Cristina con los ciudadanos que forman parte de diferentes sectores, esta necesidad de votar en defensa propia y apostando a trabajar en conjunto con los ciudadanos. Horacio, una pregunta. ¿Cómo ves el avance de la posibilidad de que todo la esté libre? ¿Cómo vaya del municipio de Libre? Bueno, la verdad que lamentablemente tuvimos, ¿no?, en materia de derechos humanos un retroceso muy grande. Creo que Argentina fue ejemplo hasta hace muy poquito en el mundo en materia de derechos humanos. Hoy volver a pensar que una madre o una abuela o un familiar o un hijo se pueda cruzar por la calle con el asesino o el torturador de ex detenidos que hoy están vivos también, que hoy te puedas cruzar con una persona como esta, tanto por el 2x1 o por un arresto domiciliario que claramente lo violan, y hemos visto fotos del
conocidas que fueron beneficiados con el arresto domiciliario, paseando el perro por la calle. La verdad que creemos que es un retroceso terrible. También creemos que es parte del gobierno de Cambiemos, digo, y su gabinete es parte de ese grupo que se favoreció, ese grupo económico que se favoreció a partir de esa dictadura, y hay un cierto interés de devolver un favor, ¿no? Nosotros claramente seguimos exigiendo verdad, memoria y justicia, son 30.000, es claro el avance que tuvimos en esta materia, hoy hasta los delitos clásicos como la violencia institucional o el respeto a la libre protesta hoy no está. Vimos lo que pasó en Persico esta semana con trabajadores desocupados o que están siendo despedidos, y la verdad que la política es diálogo, la política es negociación, te puede costar una semana, 2 semanas, pero la política significa eso. Ahora, cuando vemos imágenes de otra vez la policía reprimiendo, otra vez la policía tirando gases lacrimógenos en un barrio donde ni siquiera mide que hay un jardín de infantes a una cuadra del lugar donde se está llevando adelante el desalojo, la verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque de vuelta pensamos un proyecto de París con memoria y sabemos lo que pasó hace muy poco, sabemos lo que pasó esa noche trágica de diciembre con los que murieron en la Plaza de Mayo, sabemos lo que pasó con Maxi y Darío, y no queremos volver a ese país. Queremos que la protesta o el reclamo de los trabajadores sabemos que es justo y sea respetado, y sea la política quien resuelva en una mesa de negociación esos conflictos, no con bala, con gas y con riesgo a que siempre haya alguna pérdida de alguna vida. Leopoldo, una más. Uno escucha comúnmente gente que en general se reconoce que antes estaba mejor en cuanto al nivel de vida de las cosas, pero como que hay una barrera en muchos casos, por lo menos aquí en este sector, que yo lo percibo, que decir, sí, pero ¿cómo los voy a votar si se robaron todo? Como que una especie de una demonización, ¿cómo? Estos son malos, ¿cómo voy a votarlos? Vivíamos mejor, pero son los malos de la película. Sí, a ver, yo sé que las referencias históricas no tienen demasiada importancia y sobre todo para las nuevas generaciones, pero no vaya a creer que es la primera vez que ocurre. Cuando lo desalojaron del poder a Irigoyen el 6 de septiembre del 30, habían generado una campaña de difamación tan grande que hubo una manifestación de gente que fue hasta la casa de Irigoyen en el convencimiento de que en las paredes estaba escondida muchísima plata. Le destrozaron la casa, que era un departamento de 3 ambientes en la calle Brasil. Lo único que encontraron fue un armario, el escritorio y la cama. Y además ni siquiera se conformaron con eso. Después lo mandaron preso a los 80 años a la isla Martín García en el año 30. Se imagina que no había gas, no había ningún tipo de protección para un hombre de esa edad, y lo terminaron enfermando definitivamente de una enfermedad pulmonar y lo mataron, digamos. Lo trajeron 3 meses antes de que muriera. También ocurrió con Perón, también ocurrió con todos los procesos populares en general. Esto no exime la existencia de algún acto de corrupción en un gobierno. La verdadera corrupción sistémica es la que representa este gobierno, como lo representaron todos los gobiernos conservadores en la Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre el sinvergüenza de José López y Macri? Es una diferencia nada más que visual y de tamaño de los bolsos. A López lo pescaron tirando unos bolsos por encima de la tapia del convento y cayendo en el jardín del convento. Y la familia Macri hace 30 años tira bolsos por encima de la frontera argentina y caen en Panamá, y no en el jardín del convento. Entonces, lo que pasa es que hay una doble vara sobre eso. Por eso digo que es una corrupción sistémica. Y además, no es lo que hoy estamos debatiendo. El gobierno quiere llevarnos a debatir a toda costa el pasado, y nosotros estamos debatiendo el presente y el futuro. Por eso digo que lo que hace el gobierno es criminalizar, y la peor criminalización lo hace con el adversario político, lo que debilita la democracia. Porque cualquier adversario es pasado directamente a la categoría de corrupto, ya sea por el gobierno, por Clarín, o por algunos fiscales o jueces, o por la doctora Carrió, que actúa de fiscal de la República.
es lo único que ha hecho a lo largo de su vida y siempre equivocándose en general. Porque si nosotros nos preguntamos qué ha hecho en favor de los trabajadores, en favor de los empresarios pequeños y medianos, de los comerciantes, de los estudiantes, de los docentes, no vamos a encontrar en su trayectoria ninguna actitud que haya beneficiado a esos sectores. Siempre ha actuado de killer de los grandes grupos económicos para descalificar en general a la política y en particular a algunos políticos que defienden con convicción la causa popular. Hoy lo que se está discutiendo es otra cosa. Lo que se está discutiendo en la Argentina es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, recuperar un horizonte, recuperar una mística como nación, recuperar un camino que además no solamente es para la Argentina, sino para toda América Latina. La repercusión de un triunfo de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, de un triunfo de Cristina Kirchner, me atrevo a decirlo sin exagerar, va a trascender la frontera de Argentina. Va a tener un impacto en América Latina. Y buena falta hace, porque lo que está ocurriendo en América Latina es la ejecución de una política que tiene una matriz común, que es volver a recolonizar el continente, pero esta vez viene por los recursos naturales, por el petróleo de Brasil, Argentina, Venezuela, por las minas de litio de Argentina, Chile y Bolivia, que representan el 80% de las reservas mundiales y es el mineral del presente y del futuro, vienen por los acuíferos, y no tienen límites, nunca la derecha tuvo límites, si no, no hubiera habido 30.000 desaparecidos. Fíjense lo que está pasando en Brasil. En Brasil desalojaron a una presidenta en el primer acto de un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado en cuotas. Una presidenta que fue desalojada el día de hoy, ninguno de nosotros podría explicar por qué razón, ni ninguno en Brasil puede explicar por qué razón. No había ningún hecho de corrupción que mediara, nada. 61 tipos reemplazaron a una presidenta elegida por 52 millones de brasileños un año antes. Pero no les alcanzó. Entonces inventaron un proceso contra Lula. ¿Por qué? Porque como va a haber elecciones y Lula era el que iba a ganar las elecciones, ya no alcanzaba con echar la presidenta que había ganado la elección, sino que hay que proscribir al que viene a ganar la elección. Entonces todo este cuento tiene que ver con el problema de cómo proscriben no solo a Cristina, sino al movimiento popular argentino. No quieren encarcelar a Cristina, quieren encarcelar a la mayoría de los argentinos. ¿Puede pasar eso aquí en Argentina? En la Argentina, si ellos tuvieran condiciones para ir a un estado de excepción como en Brasil, irían, sin lugar a dudas. Pero en la Argentina conservamos todavía, porque en eso juega un papel muy importante la memoria en relación a las ventajas que ofrece el sistema democrático, más allá de que a veces se avance o a veces se retroceda. Y la elección de agosto y de octubre los ha puesto frente a un dilema. No llegan a establecer un estado de excepción, primero va a llegar el pueblo y los va a derrotar en las urnas en agosto y en octubre.